Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos permites adorarte. Hoy queremos sentarnos, Señor, a tu mesa y queremos comer de ti, beber de ti, Señor. Y que tu palabra en esta noche pueda ser nuestro alimento, nuestro sustento. Que tu palabra, Señor, sea luz en nuestro camino, Señor. Permítenos en esta noche, Señor, ser instruidos por tu palabra. Permítenos en esta noche abrir nuestro corazón a tu consejo, Señor. El consejo de tu palabra, Señor, que es verdadera, que es eterna. Bendito Salvador, danos un corazón, Señor. Un corazón que pueda responder a tu amor. Un corazón dispuesto a ser moldeado, transformado por tu presencia. Permítenos en esta noche, Señor, estudiar tus escrituras, Señor, de la manera correcta. Cuídanos y guárdanos de falsas enseñanzas y doctrinas. Cuida, Señor, a este pueblo para ti, bendito Salvador. Necesitamos, Señor, tu palabra, que sea una palabra limpia, Señor, una palabra que proviene de ti. Por eso, Señor, te pedimos que abras nuestro corazón a tu verdad en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Bienvenidos, bienvenidas, amados. Me gustaría que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Josué. En el libro de Josué, capítulo 24 y el verso 15. Josué, capítulo 24, verso 15. Dice la palabra del Señor. Josué, verso 24 y el verso 15. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Volvamos a leer, por favor, este verso. Dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Miren lo que declara Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mis hermanos, en esta noche quisiera tocar un tema específicamente de la familia. Y aquí miramos una declaración de Josué, ya terminando su ministerio, su misión como líder, cuando el Señor se lo encargó al morir su líder, que era Moisés. Ustedes lo pueden leer en el libro de Números, Deuteronomio, ¿sí? Como el pueblo de Israel, a pesar de las promesas, a pesar de los milagros que Dios hizo para sacarlos de la tierra de Egipto, ellos nunca entendieron el propósito y el plan de Dios para ese pueblo. Amén. Y era tal punto
la dureza de su corazón, que el Señor permitió un juicio sobre toda esa generación, a tal punto que ninguna de las personas que eran parte de la generación que salió de la tierra de Egipto pudo entrar a la tierra prometida. Ustedes lo pueden leer cuando el Señor le dice a Moisés: ni tú, ¿sí?, ni toda esta generación podrán entrar a la tierra prometida. Solamente una nueva generación, que era de los 20 años para abajo, eran las personas que pudieron cruzar este río Jordán y poder conquistar la tierra que el Señor les había prometido. Amén. Y el encargado de liderar este pueblo, esta nueva generación, era Josué. Y aquí miramos al final ya del capítulo, al final del libro, sí, en el capítulo 24, cómo Josué hace una declaración que, a mi manera de pensar, es una declaración muy desafiante para cada uno de nosotros. Amén. Sobre todo para las personas que estamos liderando una casa o una familia, ¿sí? Y no solamente a nosotros como hombres casados, sino también a los jóvenes que son varones. Porque ustedes un día van a tener la responsabilidad de poder liderar un hogar. Amén. Y qué bueno que ustedes, en la edad que tienen, puedan entender estos principios bíblicos de cómo ser un buen líder dentro de tu casa. Amén. Y aquí Josué hace una declaración impresionante, donde él expresa lo que más le importa en su corazón, donde él expresa la prioridad que él tenía en su vida. ¿Sí? Y si nosotros volvemos a leer, miren, capítulo 24, verso 15 dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y aquí dice esta declaración gloriosa que dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando nosotros empezamos a mirar la vida de Josué era un hombre con cosas bien claras en su vida. Y Josué fue uno de los 2 espías que estuvieron en la misión al reconocer la tierra prometida, ¿no es cierto? Y Josué junto con Caleb fueron los únicos, ¿sí?, que dieron un informe alentador para el pueblo de Israel. Era un informe que traía esperanza al pueblo, porque de los 2 espías, 10 espías dijeron: es imposible tomar esa tierra, porque hay gigantes, porque apenas nosotros nos vayamos a enfrentar a ellos, nos van a destruir. Pero Josué y Caleb, que era uno de los 2 espías, trajeron noticias alentadoras al pueblo de Dios. Una, basados en la confianza que ellos tenían en el Señor. Amén. Entonces aquí miramos a Josué con una confianza plena en Dios, que es algo muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Josué, aparte de que él confiaba en Dios, él fue fortalecido y educado por el Señor junto a su líder Moisés. ¿Sí? Dios lo fue preparando y moldeando para obtener un carácter firme y valiente, y él aprendió junto al Señor el significado de la santidad, consagración, adoración, fidelidad, rectitud, perseverancia y confianza en su Señor. Si nosotros miremos por favor, miramos Éxodo capítulo 33, nos vamos a dar cuenta de algo bien especial en la vida de este hombre, que lo llevó a declarar estas palabras. Éxodo capítulo 33, verso 7. Éxodo capítulo 33, verso 7. Y aquí hay algo que es muy importante entenderlo. ¿Amén?
Dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba junto al campamento. Y sucedía, verso 8, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Verso 9, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Y aquí hace la palabra, hace una comparación. Dice, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. El tabernáculo se representa como la presencia de Dios, ¿no es cierto? Era el lugar donde la presencia de Dios descendía. Y aquí dice la palabra del Señor que Moisés entraba al tabernáculo, hablaba con Dios cara a cara, como habla cualquiera su amigo, ¿sí? Pero Moisés volvía al campamento, ¿ok? Volvía al campamento y aquí la palabra dice, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca, escuchen bien, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Amén. Moisés no podemos negar que era un líder impresionante. Dios utilizó a Moisés con muchos milagros. A través de Moisés, Dios sacó a su pueblo Israel de la tierra de Egipto. Hizo unos milagros impresionantes. Pero una de las fallas de Moisés era que él tenía su corazón en el pueblo. Amén. Y él estuvo incluso dispuesto a sacrificarse por el pueblo. Y si nosotros no tomamos la palabra, incluso sacrificó su familia por el pueblo. Porque cuando Jetro, el suegro de Moisés, lo visitó, dice la palabra que lo visitó con su esposa y con sus hijos. Entonces nos da a entender que su esposa, la esposa de Moisés y sus hijos estaban con su suegro y no junto a Moisés, imagínate. Y la palabra no detalla, sí, que Moisés estaba con su esposa y con sus hijos siempre. Solamente Moisés estaba al frente, sí, liderando este pueblo, ¿ok? Pero hay una característica bien importante en la vida de este hombre, de Josué, que dice que él nunca se apartaba del tabernáculo. No te olvides, el tabernáculo es la presencia de Dios. Mientras Moisés regresaba al campamento, Josué permanecía en la presencia de Dios. Y esa es una de las características que un hombre debe tener. Y sobre todo un hombre que es padre de familia y que es esposo. Porque la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios es grande. Amén. La responsabilidad que el Señor nos ha dado a nosotros como hombres de ser un líder espiritual de nuestra esposa y de nuestros hijos es una responsabilidad increíble. Y hay muchos pastores que han sacrificado su familia por la iglesia. Hay muchos siervos de Dios que han sacrificado tiempo de calidad, ¿sí?, que le pertenece única y exclusivamente a la familia por permanecer todo el tiempo en la iglesia. Y nosotros no podemos decir que si nosotros como siervos de Dios o como predicadores o como líderes, no podemos decir que nuestro ministerio es exitoso si nuestra familia se está derrumbando.
Hay muchos pastores que tienen iglesias grandes y se puede mirar que su ministerio es exitoso, pero ¿a costa de qué? Familias destruidas, pastores divorciados. Amén. Por no entender el modelo y el diseño bíblico de la familia. Entonces, a un hombre no le va a servir de nada si hablamos de la parte ministerial, ser un buen pastor, ser un buen líder dentro de la iglesia, si no está siendo un buen líder dentro de su hogar. A un hombre, si no es en la parte ministerial, no le va a servir de nada ser el mejor empresario, tener dinero, tener empresas y tener todas las cosas que este mundo le ofrece si su hogar se está destruyendo. No nos sirve de nada. Si nosotros como hombres cristianos no entendemos que el lugar que a nosotros nos corresponde es la presencia de Dios, entonces va a venir consecuencias muy graves para nuestra familia. Nosotros como hombres somos los responsables de mirar cómo está nuestra esposa espiritualmente y cómo están nuestros hijos espiritualmente. Porque de lo contrario, fracasamos en todo. Si fracasamos en el liderazgo de nuestra casa, lo demás delante del Señor no cuenta. Amén. Y por eso es un llamado que el Señor nos está haciendo a cada uno de nosotros a fortalecernos más y más en la presencia de Dios y a fortalecernos como hombres en la palabra. Porque nosotros como hombres somos los responsables de llevar el Evangelio a nuestras casas, a nuestra familia y a nuestros hijos. Amén. Entonces noten aquí algo muy interesante en la vida de Josué. Mientras Moisés volvía al campamento, Josué jamás se apartaba del tabernáculo. Y vamos a ver cómo el Señor levanta a Josué al tener esta actitud tan correcta delante del Señor. Amén. Entonces ya miremos Josué capítulo 1 más adelante. Aquí el Señor le da el liderazgo a Josué. Ya Moisés murió, como les decía al principio, toda esa generación que salió de Egipto, el Señor tuvo que destruirlos por la dureza de su corazón, por no entender el llamado del Señor. Y el Señor permite que solamente una nueva generación pueda salir y pueda conquistar la tierra prometida. Y aquí en el capítulo 1, el Señor le da una palabra muy hermosa a Josué, y miren lo que le dice el Señor. Verso 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Verso 3: yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y miren cómo le dice el Señor a Josué. Le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Miren el verso 8, muy puntual lo que dice el Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9 le dice nuevamente el Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Qué tal esas promesas del Señor? Josué en su humanidad tenía mucho temor, porque la responsabilidad de ser un líder de un pueblo es impresionante, ¿no es cierto? Es grande. Y él tenía temor. Por eso el Señor le recalca una y otra vez: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. ¿Sí? Entonces el Señor le da una palabra a Josué de mucho valor, ¿no es cierto? Pero el Señor también le aclara algo muy importante que debe ser de mucha importancia para nosotros como iglesia. Miren el verso 8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Qué es lo que le dice el Señor que guarde? Y que jamás se aparte, ni de día ni de noche, su palabra. Cuán importante es la palabra de Dios. Entonces el Señor es muy puntual, le dice: esfuérzate, yo estoy contigo, pero le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hombres, si tú no pasas tiempo con la palabra de Dios, si tú no te metes en la palabra de Dios, posiblemente tu hogar se puede estar destruyendo. Porque la palabra de Dios es lo único que nosotros necesitamos para poder ser unos esposos conforme a su corazón. Amén. En la palabra tú encuentras consejos preciosos que el Señor nos ha dado a nosotros los hombres para poder ejercer nuestro liderazgo dentro de nuestra casa. Hombres, muchachos, ustedes aprendan a permanecer en la palabra. Porque cuando ustedes tengan la oportunidad de tener un hogar, se van a dar cuenta cuánto necesitan del consejo de Dios. Amén. Como les mencionaba, en el Ecuador, 10 familias, de cada 10 familias, 7 familias cristianas están sufriendo violencia dentro de sus hogares. Y esas estadísticas que son reales, ¿sí? Las consecuencias de esa realidad que nosotros estamos viviendo en nuestro país y en la iglesia del Señor, es porque los hombres y las mujeres han dejado las Escrituras. Amén. Y no es algo que nosotros nos inventamos. Hay un libro que se escribió donde se dice detalladamente las estadísticas dentro de nuestro país, y sobre todo lo que más asusta es dentro de la propia iglesia, que de cada 10 familias, 7 se sufra esa clase de violencia. Es algo para preocuparse. Amén. Porque es lindo decir: yo y mi casa serviremos al Señor, y muchos se lo saben, y muchos tienen, ¿no es cierto?, ese versículo en las casitas. Es como un adorno que tienen, ¿no es cierto?, una casita, y dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Pero no se dan cuenta cuán gran responsabilidad es tener en nuestro liderazgo una familia. Amén. Entonces, ¿cómo estamos viviendo de nuestros hogares? ¿Cómo es tu hogar? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo eres tú en tu casa? Porque la mayor demostración de que tú eres un hijo de Dios se lo mira dentro de tu hogar.
no en la iglesia, sino en tu familia, con las personas más íntimas, con las personas que tú no puedes poner una máscara de religiosidad, con las personas donde tú eres lo que tú eres, ¿sí? Allí se demuestra quién en verdad somos. Cuando yo muchas veces le fallo a mi esposa, cuando tomo actitudes equivocadas con ella, me duele en mi corazón, porque uno se pone a pensar, y sobre todo en mi caso, me dice, tú estás hablando de la familia, tú estás enseñando de lo que es ser un esposo, y muchas veces actúas de una manera equivocada. Pero qué bueno es poder contar con la ayuda idónea. Mi esposa para mí ha sido una bendición tremenda. Y cuando yo estoy decaído, desanimado, desalentado, siempre mi esposa tiene una palabra de parte del Señor para mí. Y uno dice, Padre, gracias por lo que tú me has dado. Tú tienes que bendecir a tu esposa todos los días. Hombres casados, tú tienes que decirle todos los días a tu esposa que ella es una bendición. Así a veces las mujercitas sean complicadas. A veces nos sacan la rabia porque piensan diferente a nosotros, porque sienten diferente a nosotros, porque actúan diferente a nosotros, porque el diseño de la mujer, cuando el Señor creó a la mujer, la creó totalmente diferente al hombre, y por eso somos un complemento, ¿sí? Lo que no tienes tú, lo tiene tu esposa, y lo que no tienes tú, mujer, lo tiene tu esposo. Y si el Señor ha puesto a ese hombre y esa mujer a tu lado, es porque tú necesitas de ese hombre o de esa mujer. Amén. Y son un complemento, son uno. Ahora, llegar a esa unidad necesita un sacrificio total de tu vida. Negarse a lo que tú eres. Entonces no es fácil decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Es una responsabilidad bien grande. Pero miramos un ejemplo hermoso que el Señor nos ha dado a través de este hombre, que su prioridad fue su familia. Y ahorita ya lo vamos a mirar. Amén. Entonces la responsabilidad que tenía Josué era muy grande, ya que tenía que luchar para conquistar la tierra prometida. Entonces, obviamente, en su humanidad, Josué tenía mucho temor, pero sin embargo, él estuvo dispuesto a servir al Señor. Amén. Él dijo, listo, Señor, yo lo hago. ¿Sí? Entonces, el Señor confirmó el liderazgo de Josué, haciendo milagros sorprendentes, y uno de ellos es separar las aguas del río Jordán, que fue un milagro similar como lo hizo Moisés con el Mar Rojo, ¿cierto? Pero de ahí el Señor tuvo que ayudarlos, por ejemplo, para conquistar esta ciudad de Jericó. Dice que los muros fueron derrumbados y Israel pudo conquistar esta ciudad. Josué, al finalizar su ministerio, entrega su última exhortación al pueblo y él dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, ¿qué le llevó a Josué a tener tanto éxito en su liderazgo? Primero, guardar su palabra, ¿sí? Guardar sus estatutos, guardar la presencia de Dios y segundo, ser fiel con su familia. Si nosotros miramos al final ya de Josué capítulo 24, miren los resultados. Bien importante. Josué capítulo 24, verso 29. Dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Dice, y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte
del monte de Gaz. Y miren algo bien importante, dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. ¿Qué dice? Que el pueblo sirvió ¿a quién? A Jehová. ¿Durante qué? Durante el liderazgo, ¿no es cierto?, de Josué. ¿Ok? Por eso miren lo que dice. Verso 31. Dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Durante todo el liderazgo de Josué, este pueblo sirvió al Señor. Y era el dolor de cabeza de Moisés. ¿No es cierto? Siempre estaban altercando contra Moisés, contra Aarón. Mira, era mejor que nos dejes en Egipto. Y cuando Josué toma el liderazgo, dice que todo el tiempo del liderazgo de Josué, este pueblo sirvió al Señor. ¿Por qué? Porque piensan que este pueblo sirvió al Señor. ¿Cuál fue, el resultado de tener tanto éxito en este liderazgo? Amén. Lo que el Señor le dijo en el capítulo 1 a Josué: que mis estatutos estén todos los días, día y noche. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Amén. Y él tenía algo bien claro. Volvamos y leamos, por favor, el verso 14. Bien claro en su corazón. Ahora pues, él les dice: temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces Josué tenía prioridades. Primero, su pasión, el fuego de su corazón era su Señor. Y segundo, su familia. No era el pueblo, como Moisés. Moisés estuvo dispuesto a sacrificar su vida por ellos, sacrificó a su familia, pero Josué, notamos una actitud diferente. Y dice: si ustedes quieren servir a esos dioses que sirvieron vuestros padres, pueden hacerlo. Amén. Pueden hacerlo, pero yo y mi casa, yo y mi familia, serviremos al Señor. El resultado de esa decisión impresionante es que toda esa generación sirvió al Señor durante el liderazgo de Josué. Y eso debe ser un ejemplo a seguir, sobre todo a los que estamos siendo parte del liderazgo. Nuestra familia debe ser nuestra prioridad. Y no solamente los casados, también los jóvenes. Y tú puedes decir: no, pero ¿cómo yo soy joven? No. Primero es el Señor y luego son tus padres. Y si tú no eres responsable en tu hogar, entonces aquí lo que tú haces delante del Señor no va a servir para nada. Si tú en tu hogar eres, desordenado, no valoras lo que tus padres hacen, ¿sí? Entonces tú puedes tener aquí el ministerio, pero si en tu casa es patas arriba tu cuarto, ni siquiera le barres, ni siquiera ayudas a hacer el aseo en tu casa, entonces no estamos haciendo nada. Amén. Porque
si tú como hijo, tu responsabilidad son tus padres, tu prioridad después del Señor son tus padres. Y nosotros como casados, nuestra prioridad después del Señor es mi esposa y mis hijos. Amén. Entonces no es, no, yo soy soltera, entonces, qué chévere y vivo como sea en mi casa. Y la pobre mamá ahí trasnochándose por cocinar, por lavarles la ropa y todo, y eso no está bien. Tú tienes que ser responsable. Es que tengo 15 años, mucho más responsable. Amén. Si tú quieres tener éxito en tu parte ministerial, tienes que empezar a ser responsable en tu casa. Y allí se mira quién en verdad somos. Josué tenía prioridad, la presencia de Dios y su casa. Amén. Y si usted no trabaja en la iglesia, es el Señor, su familia y luego su trabajo. El Señor, su familia y luego las cosas que se pueden venir. Pero mi prioridad en esta tierra es mi familia. Lo más importante que tú tienes en esta tierra después del Señor es tu familia. Es tu casa. Si tú eres soltero, son tus padres. Si tú eres casado, es tu esposa. Si tú eres casada, es tu esposo. Porque de lo contrario, si no se maneja de acuerdo al diseño de Dios, nuestros hogares son parte de de esos resultados que se están dando en nuestro país. Nuestra familia dentro de nuestro hogar va a ser un infierno, porque peleas, luchas, desacuerdos, ¿sí? Y el Señor no quiere que pase eso dentro de tu casa. El Señor quiere bendecir tu hogar, pero la manera para que recibir la bendición del Señor es que permaneciendo en su palabra. Como le dijo al Señor a Josué en el capítulo 1. Guarda esta palabra y tu camino será prosperado, pero no económicamente. No se me vayan a malinterpretar esa palabra. Cuando hablamos de prosperidad, hablamos primeramente de la parte espiritual. La palabra de Dios dice que hemos sido bendecidos, ¿sí? Con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Con toda bendición espiritual. Dios nos quiere prosperar espiritualmente. Y las cosas materiales, la palabra les llama añadiduras. Cuando la palabra habla de bendición, siempre se va a referir a la parte espiritual. Y cuando habla de añadiduras, se refiere a la parte material. Amén. Tenga en cuenta eso. Y el Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego las cosas serán añadidas, conforme a la soberanía de Dios. Pero cuando el Señor se refirió a Josué, la prosperidad que el Señor le iba a dar era, sí, espiritual. En su liderazgo como siervo de Dios delante del pueblo. Pero Josué tenía muy claras las cosas. Y él les dice, si ustedes quieren servir a otros dioses, háganlo. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decir eso? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a desarraigar nuestro corazón del pueblo y enfocarnos en nuestra familia? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a desarraigar nuestro corazón de nuestros sueños, de nuestras prioridades y dedicarnos a nuestra familia? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sacrificar nuestro trabajo por nuestra familia?
Porque hay muchos dioses en este mundo. Y si tú te quieres inclinar ante el Dios del dinero, lo puedes hacer. Pero hay una consecuencia. Tu familia va a pagar ese precio. Amén. Si tú no le dedicas tiempo a tu casa, a tu esposa, a tus hijos, y estás tan enfocado en el trabajo, en el dinero, en que ellos sean profesionales, vamos a tener hijos frustrados, con muchas heridas en sus corazones. Amén. Porque los padres hoy tanto tiempo le dedicamos al trabajo, tan enfocados en que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Y uno de los pensamientos que los padres tienen es que si yo no fui profesional, entonces mi hijo tiene que ser profesional. Y se sacrifica trabajando para darle el mejor estudio. Y listo, su hijo puede ser el mejor profesional, pero su corazón está vuelto a usted. Hay muchos hijos que tienen heridas profundas que sus propios padres les causaron. Amén. Y reclamos que brota de sus corazones, porque cuando más lo necesitamos a nuestros padres, no estuvieron allí. Y la edad donde nuestros hijos más nos necesitan son los primeros años. Y cuando ellos ya son adolescentes, ellos se van. Y usted de pronto quisiera tener un tiempo de calidad con ellos, ellos ya le van a decir, no, me voy con mis amigos, no tengo tiempo para ti. Pero cuando ellos empiezan a crecer, es la oportunidad para ganarnos su corazón, su confianza. Amén. Entonces, es un llamado que el Señor nos está haciendo a levantarnos como este hombre, como Josué, y tener prioridades importantes en nuestro hogar. Ahora, ¿por qué piensan que Josué nombró a la familia? La familia es muy importante, sobre todo para la iglesia y para la sociedad. Amén. Y el hogar debe constituir la primera línea de ofensiva contra el reino de las tinieblas. Y en tiempo de caos debe ser la última defensa contra los ataques del enemigo. En la familia nosotros podemos formar hombres y mujeres dentro de nuestra casa que sirvan al Señor. Es dentro de nuestro hogar. Y por eso el hogar debe constituir la primera línea de ofensiva contra los ataques del diablo. Si su familia está fuerte, si su hogar está fuerte, la iglesia va a estar fuerte. Pero si su hogar es débil, la iglesia va a estar débil. Amén. Si en su hogar usted levanta cada día oración, ayuno, clamor por el Señor, entonces como iglesia vamos a estar fuertes. ¿Pero por qué la iglesia está débil? Porque en el hogar estamos rendidos a un ídolo secreto que Satanás ha inventado, que es la televisión. Y estamos inclinados ante él horas tras horas, mirando televisión y no buscando el rostro del Señor. Y Satanás viene y nos hace lo que él quiere, porque el hogar debe ser la primera línea de defensa contra el reino de las tinieblas. Si hay hogares fuertes, va a haber iglesias fuertes. Amén. La iglesia primitiva nació, se fortaleció y creció desde los hogares de los primeros creyentes. Tú puedes leer en Hechos. Y ellos empezaron a reunirse en sus casas. ¿Estás dedicando tiempo a estudiar la palabra con tu familia? ¿Tienes un culto familiar? ¿Tienes una reunión familiar en tu casa? ¿Lo estás haciendo? ¿Haces devocional con tu esposa, con tus hijos todos los días? Si no lo estás haciendo, somos presa fácil del enemigo. Y es algo que se ha perdido durante todo este tiempo, la adoración familiar, que es muy importante que ustedes lo hagan. Amén. Si usted es padre, mucho más, tiene la responsabilidad de buscar un tiempo de calidad para orar y para estudiar la palabra.
en familia. En familia. ¿Sí? En familia. Desde los tres primeros siglos, esta iglesia primitiva resistió y ellos evangelizaron bajo la más brutal persecución. Esta iglesia primitiva era una iglesia fuerte. ¿Por qué? Porque tenían hogares fuertes. Y a pesar de la persecución, ellos extendieron la palabra del evangelio hacia todas las regiones que el Señor había establecido. ¿Sí? Entonces, queremos ser una iglesia fuerte. Tú tienes que tener una familia fuerte, una familia fundamentada en la palabra. ¿Saben? Y eso a mí me asustó estudiando. ¿Por qué en este tiempo hay tanta apostasía dentro de la iglesia? Porque se descuidó el culto familiar. Amén. Se descuidó el estudio de la palabra dentro de las familias. Y una de las consecuencias de las falsas doctrinas dentro de la iglesia es por esto. ¿Se dan cuenta que cuán importante es la familia para el Señor? ¿Y cuán importante es la familia para la iglesia? Si usted como familia no tiene una reunión familiar donde usted se siente en su mesa, ¿sí? Y puedan orar con sus hijos, leer, qué sé yo, un estudio de la palabra, de lo que el Señor ponga en sus corazones. Si usted no lo hace regularmente, su familia puede ser una presa fácil del enemigo. Nosotros con mi esposa empezamos a estudiar un devocional que habla acerca de la familia. Y todos estos tiempos han sido un tiempo de bendición, donde el Señor ha hablado cosas tan chéveres a nuestro corazón, donde con mi esposa nos ha unido más, donde podemos ver a nuestros hijos, aún en su niñez, tenían un corazón dispuesto para el Señor. Porque cuando nosotros hacemos el devocional, que lo hacemos en la noche, Nicolás, que él es ya más consciente, él es feliz, y él dice, yo quiero tener mi Biblia, y él tiene su Nuevo Testamento. Y estamos allí, y yo empiezo a orar, y luego empiezo a leer el versículo, y luego la enseñanza. Y luego él dice, ahora me toca a mí, ¿sí? Y él, aún en su edad, él se inventa cosas, porque él no puede leer, pero se inventa cosas. Pero miramos cómo el Señor está ganando espacio en sus corazones. ¿Cuánto más si usted tiene hijos más grandes? Debe invertir más tiempo con el Señor. Si usted tiene hijos pequeños, obviamente debe ser más dinámico, oraciones más cortas, pero si usted tiene hijos grandes que son más conscientes, debe llevarlos a buscar la presencia de Dios. Amén. Miren cuán importante es esto. Necesitamos fortalecer nuestra vida en el hogar, que es el último refugio, ¿sí?, que el verdadero cristiano tiene. Va a llegar un punto donde nosotros vamos a ser perseguidos como iglesia y posiblemente volvamos incluso a reunirnos dentro de nuestras casas, porque ya no va a haber tanta libertad como lo tenemos aquí. Pero si tú en este tiempo no estás entrenando a tus hijos a buscar al Señor como familia, imagínate después. Este mundo cada día se va a ir destruyendo y se está yendo a un caos. El mundo en que nosotros vivimos se está destruyendo. La venida del Señor está cerca. Y si nosotros como cristianos no estamos siendo parte de ese pueblo que el Señor está levantando, muy probablemente
nos vamos a quedar en el arrebatamiento por no escuchar el consejo de Dios. El Señor nos está llamando a buscarlo en familia. Tú lo buscas en familia y cuando tú vengas acá a la iglesia vas a mirar algo diferente. Si nosotros invirtiéramos tiempo de calidad en nuestras casas a estudiar la palabra, cuando nosotros nos reunamos como iglesia, vamos a tener cultos hermosos, donde todos vamos a tener un mismo sentir, una misma dirección. Pero ¿por qué nuestra iglesia no está caminando? Porque como familia estamos fallando. ¿Por qué nuestra iglesia se está estancando? Porque posiblemente en tu casa no estás siendo responsable con lo que el Señor te ha dado. Estás enfocado en otras cosas y menos en buscar la presencia de Dios. El hombre es el responsable de orar por su esposa, por sus hijos. Y una de las peticiones prioritarias del esposo debe ser su casa. Amén. Debe ser su familia. El mayor clamor que un hombre casado debe levantar delante del Señor es su casa. Luego el negocio. Luego el ministerio. Luego la iglesia. Pero lo más importante es su familia. Entonces, es algo alarmante que en lo personal estoy muy preocupado por la situación de la que estamos viviendo dentro de la iglesia. No solamente en nuestra congregación Dios ha tenido misericordia de nosotros, pero en la iglesia en general, en nuestro país, sí, se está viendo las consecuencias de la falta de la búsqueda de la presencia y de la palabra de Dios. Se está siendo notoria y estamos llegando a un punto, un límite. Amén. Pero tenemos aún esperanza, mis hermanos. Esperanza, nuestra esperanza es viva, nuestra esperanza es real y nuestra esperanza no es una denominación, nuestra esperanza no es una religión, nuestra esperanza no es un hombre, nuestra esperanza se llama Jesucristo. Y no es cualquier esperanza, es una esperanza de gloria. Si usted hoy toma la decisión que tomó Josué y cuando dijo, yo y mi casa serviremos al Señor, tú vas a ver los resultados en tus hijos, en tu casa, en tu esposo, en tu esposa. Pero si tú decides seguir como hemos seguido y no hacer un alto en nuestras vidas, sino que simplemente perdemos el tiempo en las cosas de este mundo, perdemos el tiempo en los afanes de este mundo, lamentablemente vamos a ser presa fácil del enemigo. Y la familia es el objetivo, uno de los objetivos más claros o más, sí, puede ser más estratégicos del enemigo. Porque destruye una familia, puede destruir una iglesia, puede destruir una sociedad. Amén. El enemigo destruye la familia y puede destruir hasta un país entero. Pero si nosotros somos diligentes en buscar al Señor, en buscar el consejo de la palabra de Dios dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Porque estamos llenos de la presencia de Dios, llenos del conocimiento de la palabra, llenos del consejo de Dios para nuestras vidas. Hijos formados bíblicamente, jóvenes formados bíblicamente. Usted, padre, no se conforme con una hora de clase de la escuela dominical. No, ya el domingo ya aprende la Biblia. No se conforme con eso. Si tú miras la palabra de Dios, dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma,
y las ataréis como señal de vuestra mano, y serán, ¿qué dice? Por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, como cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuerdes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como en los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os escribo para que los cumplas, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, Jehová también echará de delante de vosotros todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Amén. Miren cuán importante es que los padres enseñen la palabra de Dios. Dice, cuando tú te levantes en tu casa, cuando tú te sientes, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros hijos y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a sus padres. Amén. Entonces, la responsabilidad de la enseñanza de la palabra de Dios a los hijos es de los padres, no es de la escuela dominical. No se conforme, padre, a que nuestros profesores les enseñen solamente 1 hora cada semana. Todos los días usted debe instruirles en la palabra de Dios. Todos los días usted debe mostrarles al Señor como un Dios real, como un Dios lleno de amor y de misericordia, como un Dios que así como es amor, Él también es soberano y Él es fuego consumidor, que a veces nos disciplina, que a veces permite situaciones difíciles para levantarnos, para despertarnos. Amén. Usted debe instruir a sus hijos en la palabra. Si usted sigue estos consejos, de acuerdo a la palabra de Dios, usted va a mirar a sus hijos con corazones abiertos. La palabra del Señor dice, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, jamás se apartará de él. Si tú ganas el corazón de tus hijos cuando es niño, ganas la confianza de ellos y los instruyes en la palabra del Señor, aun cuando ellos tengan la edad, ¿sí? Jamás se apartará de este camino. Entonces, mis hermanos, este es el tiempo que el Señor ha permitido en nuestra congregación de traer el diseño de Dios para la familia. Ustedes han sido instruidos, han sido capacitados a través de la palabra de cómo ser un esposo, cómo ser un hijo, cómo ser una madre, bíblicamente. Pero yo voy a tomar en esta noche las palabras que tomó Josué. Si ustedes quieren seguir a sus dioses, dioses ajenos, y si ustedes quieren seguir viviendo como lo están haciendo, ustedes pueden hacerlo. Nosotros no podemos obligarlos a que sigan al Señor, pero sí los podemos advertir. Sí les podemos decir que si ustedes no buscan al Señor, no tienen tiempos de calidad como familia buscando al Señor, estamos en un grave peligro. Amén. Pero una cosa yo he decidido: yo y mi casa serviremos al Señor. No sé usted, pero el Señor ha ganado tanto espacio en nuestros corazones que no tenemos un lugar a donde ir. Con mi esposa, cuando hablamos, llegamos a una conclusión.
Sin el Señor no somos nada. Amén. No tenemos otro lugar donde ir más que su presencia. Y si usted toma esa valiente decisión en su corazón con respecto al Señor y tú le dices: yo y mi casa te serviremos, Señor. Yo y mi familia te serviremos. Tú como joven, yo quiero servirte con todo mi ser. Yo estoy dispuesto a pagar ese precio porque quiero una familia fortalecida en la palabra. Porque yo quiero una familia estable, una familia feliz, no por las cosas materiales ni por las cosas de este mundo, sino feliz porque lo tenemos a Él como centro de nuestra familia. Tú puedes hacerlo, pero si tú decides caminar lejos del Señor y puedes irte en pos de otros dioses, tú también lo puedes hacer. Pero el llamado de amor que el Señor nos está haciendo en este tiempo es a que tú te vuelvas a Él, a que tú te vuelvas nuevamente a su palabra, al consejo de este libro glorioso que el Señor nos ha dejado. Y vas a mirar los resultados en tu familia y también dentro de nuestra congregación. Amén. Entonces, mis hermanos, qué bueno que tú tomes esa decisión en esta noche. Tú le digas: yo y mi casa te serviremos. Yo y mi casa te serviremos, Señor. No importa lo que pase, no importa lo que venga, no importan las situaciones difíciles, porque las vamos a tener que enfrentarnos momentos de crisis. Pero sin embargo, la decisión que yo estoy tomando en esta noche me va a mantener firme en los momentos de dificultad, porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo y eso es lo más importante. El Señor estará contigo a donde quiera que tú vayas. Y el Señor nos dice: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde tú vayas. Pero necesitas afirmar tu corazón con el Señor. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos y le das gracias al Señor? Gracias, Señor. Padre, eres bueno. Muchas veces cometemos errores. Fallamos a nuestra esposa, Señor. Fallamos a nuestros hijos. Fallamos a nuestros padres. Y pensamos que no es tan grave, Señor. Pensamos que ellos siempre van a estar con nosotros. Pero cuán importante es para ti esta institución gloriosa que es la familia. Cuán importante es para ti, Señor, tener familias fortalecidas, tener hogares fundamentados en la palabra de Dios. Cuán importante es para ti tener matrimonios sanos, matrimonios fuertes, sin heridas, sin reclamos, matrimonios que a pesar de lo difícil que es entenderse entre el hombre y la mujer, existe esa unidad, existe ese deseo por hacer las cosas bien. Cuán importante es para ti nuestros hijos, cuán importante, Señor, son nuestros niños. Que tú dices que si nosotros somos como piedra de tropiezo, es mejor que nos colguemos
una piedra de molino y nos echemos al mar. Cuando somos piedra de tropiezo para uno de estos pequeños, que son los niños, es mejor morirnos, porque son tus criaturas hermosas. Tú los creaste para ti. Y si como padres no somos responsables, Señor, de educarlos, de instruirles la palabra, es mejor que nos atemos una piedra de molino y nos echemos al fondo del mar. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestras vidas. Ten misericordia, Señor, de este pueblo, Padre. Ten misericordia, Señor, de las familias. Ten misericordia, Señor, de estos jóvenes. Ten misericordia de sus padres. Ten misericordia, Señor, de las madres aquí. Ten misericordia de los padres. Ten misericordia, Señor, de los hijos. Padre, hemos dejado algo tan importante y tan vital, que es la familia, Señor. Hemos dejado, Señor, algo tan importante que es para ti. Justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón.